me fui a San Miguel de Misiones para vivir el Festival de Ove Charagüe. Quería conocer por qué es tan famoso. Un festival de renombre departamental, nacional y, por qué no decirlo, internacional, que logró posicionarse en estos 35 años y constituye la principal vidriera del distrito de San Miguel Misiones, en el que el trabajo de su gente puede exhibirse y por sobre todo comercializarse. El trabajo de los y las artesanas de artesanía textil en lana de la ciudad de San Miguel Misiones. Bueno, en esta serie te voy a contar todo lo buenísimo que me pasó, desde los looks de muchos ponchos y a conocer cómo es que se trabaja la lana de la oveja. Otra cosa que me impactó fue que nunca pensé ver tantos grupos de danza paraguaya juntos. Y hasta una jinete, la más longeva. Muy tuanis, por cierto. Bueno, en este primer capítulo nos vamos a meter en el corazón de la lana. Si eres nuevo por acá, soy Luis Gatset y soy un costarricense conociendo a Paraguay. Así que suscríbete, que hagamos conocer Paraguay.